logró Apple, ¿no es cierto?, con la unificación de todas sus plataformas. iPhone, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, macOS. A ellos les resultó porque siempre han tenido la experiencia. Pero ellos ahora se están unificando de forma más íntegra con donde se está pasando completamente a iOS. Con los M1 y todo eso, ¿no? Claro, es que hace rato ya que la están unificando. Sí, lo están haciendo, pero así como muy despacito. Es que de verdad. Las plataformas se están pareciendo cada vez más. X64. Por ejemplo, a ver, mi hermano tiene iPhone, mi hermano tiene iPad. No recuerdo que haya tenido Mac, ¿ya? Pero ¿cómo se llama? La integración que tienen ambas plataformas es increíble. O sea, es increíble. O sea, al tiro. Huawei estaba tratando de hacer algo parecido. Pero que estos chinos. A los chinos no les creo mucho. Pero se les cayó Google y ahí. Claro, ¿no es cierto? Y ahora empezaron a trabajar con sistemas propios manejados por el gobierno. No merece, pero. No. ¿Sí? Estás escuchando los chicos. Ya. Ahora estamos jodidos con TikTok ya. ¿Ah? Jodidos con TikTok ya. Claro. Sí. De hecho, se descubrió hace poco que hasta te espiaba todo cuando uno abría el navegador. Sí. Te espiaba todo lo que hacía en el teléfono. Sí, por ejemplo, también hay una distribución de Linux que visualmente es tremendamente atractivo. ¿Sí? Es tremendamente atractivo. ¿Alguien ha escuchado hablar de Debian? ¿Cómo? Debian, Linux, o sea, Debian, ¿no es cierto? Debian Linux es tremendamente atractivo, o sea, visualmente es precioso, es muy parecido al ambiente Macintosh, pero es chino. ¿Sí? Entonces, ¿no es cierto? Gobierno chino, ¿no es cierto? Ya, gobierno totalitario, ven aquí, te voy a espiar, ¿no es cierto? Pintada de Debian, es bonito, ¿sí? ¿No es cierto? Es muy atractivo, pero te espío todo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama? Prefiero ver fotitos, ¿no es cierto? Yo creo que igual no hay que reclamar tanto por eso porque todos tenemos Facebook, bueno, yo no, pero Facebook lo usa mucha gente, Claro. WhatsApp lo usa mucha gente, Claro, ¿no? Instagram. Estamos súper de acuerdo, pero cuando los chinos están metidos ahí, Pero si al final es lo mismo. Que metió un occidental que metió. claro, ¿no es cierto? Grande el occidente, sí, grande No, pues al final es lo mismo, solo que tienen diferentes eso nombres, es ¿no? importante, no sé, ahora no importa como el gobierno o algo así, pero ¿qué se van a preocupar los chinos de uno? ¿No están ahí? No le creían, ¿eh? Pero si los datos son los que... Claro, no porque- van a ofrecer lo que quieren comprar. Claro, porque está el concepto de Big Data, y el Big Data lo conformamos todos nosotros. Sale todo en el estrella y no ¿Por qué crees que algún le va bien? Igual por algo se cayó la negociación de la licitación de la cédula de identidad con Sí, la eso empresa es china. Porque ellos querían tener control de los datos. Claro. Ah, Sí, claro. ¿cierto? Entonces, esto, compadre, no, hay que tener cierto respeto ahí cuando, capital de Chile, no, ya. A lo más arroz con palito y chao. Nada, bien. Pero volviendo al tema, ¿no es cierto? Para que no nos desviemos. ¿Sí? Windows no es la mejor ya carta de presentación. Otros podrán decir, ¿no es cierto?, que Office es su mejor carta de presentación. Y nadie puede negar, ¿no es cierto?, la inconmensurable calidad de la suite de Office. Bien. Especialmente, ¿no es cierto?, en su aplicación Excel. No hay nada que hacer con Excel. Es bacán. ¿Ah? Yo amo eso. No, sí, es precioso es. Hace maravilla, ¿no es cierto? Y hasta le sacan los chanchitos a uno el Excel. Hace de todo. Bien. Pero aún así no es su mejor carta de presentación. Otros dirán, ¿no es cierto?, que el hardware de Microsoft es de excelente calidad. Bien. Ahí ya lo sabía. Sí, los teclados, por ejemplo, son muy buenos. Los mouse de Microsoft, ¿no es cierto?, también son muy buenos. ¿Sí? Se ha apoyado mucho, ¿no es cierto?, en diseñadores de renombre, por ejemplo, Philip Stark, ¿ya?, que ha diseñado muchos mouse, ¿no es cierto?, para Microsoft y que realmente son, fuera de funcionales, bastante atractivos. ¿Bien? Pero tampoco es su mejor carta de presentación. Solo se queda. La mejor carta de presentación de Microsoft es su plataforma de administración centralizada de recursos Active Directory. Bien, entonces,
El enfoque de la asignatura va a estar, o el enfoque, ¿no es cierto?, de esta unidad va a estar precisamente ya apuntando a esta suite, ¿no es cierto?, o a este sistema de gestión de recursos denominado Active Directory. ¿Bien? ¿Usted dice que eso es lo mejor de lo mejor? Active Directory funciona súper bien. No, le pregunto, soy yo. Sí, es una muy buena carta de presentación. De hecho, todos estos computadores están bajo Active Directory. Microsoft está en un proyecto para abandonar la carpeta compartida. ¿Sí? Van a implementar masivamente lo que es SharePoint. Ya. ¿Ya? ¿Y qué consiste eso? Ahí me El está- mismo servicio de la carpeta compartida, Ya, pero los servidores de Microsoft. Como lo que uno hace en OneDrive cuando le comparte la carpeta a otro. Algo así, la diferencia entre SharePoint, bueno, la diferencia entre lo que es OneDrive y las carpetas compartidas son una administración que tú puedes, propio de Claro. cualquier entidad, que puedes administrar como tú quieras. OneDrive la administra Microsoft. SharePoint te permite las mismas características de OneDrive, que es un almacenamiento en la nube, ultra seguro. Con las mismas características que te ofrece las carpetas compartidas en Active Directory, que es la organización la que se encarga del almacenamiento y la distribución de las carpetas junto con los permisos. Entonces va a depender directamente del controlador. Sí, hay que tener una licencia, pero Active Directory también hay que tener licencia básicamente para... La de Office 365, sí, ¿no? Sí, con esa... Para Active Directory. No, para SharePoint. Ya. Eso viene Pero incluido. entonces las carpetas compartidas en este caso ya van a O sea, estar van a dependientes incluir directamente del controlador de dominio. Ah, Entonces las carpetas compartidas en este caso van a depender directamente del controlador de dominio. las carpetas compartidas. O el SharePoint en este caso. No, el SharePoint, la ventaja que tiene es que tú puedes tener externos trabajando en tu ¿A qué le llamas termos? computadores fuera del dominio. Perfecto, ya. Y obviamente asignándole permiso al usuario Para los para las recursos externos. carpetas, claro, para las carpetas para rutas específicas o de escritura, lectura. Es básicamente lo mismo, pero Ahora, ¿estos computadores externos deben pertenecer a otros dominios necesariamente o pueden ser computadores no necesariamente pertenecientes a dominios? puedes tener un equipo como Windows Phone, que sabemos que Windows Phone no nos permite conectarnos a una red, perfectamente trabajando en SharePoint. Y con la paca. Ese sistema lo están ofreciendo Microsoft ahora a las empresas. Ya. De hecho, nosotros estamos migrando nuestras carpetas compartidas a SharePoint. Mire. Bueno, sí. Interesante ese concepto. Voy a averiguar un poco más de qué consiste eso como para poder hacer un verso, ¿no sé?, de lo que significa trabajar con carpetas compartidas a nivel de Active Directory. ¿Bien? El nube es ¿Ah? de toda nuestra nube y de directo. Claro, ¿sí? ¿Cierto? Active Directory ya es una plataforma de administración centralizada en la cual ya yo puedo disponer de una cantidad determinada de recursos a disposición de los diferentes usuarios dentro de un ambiente corporativo. ¿Bien? Permite asignar, describir, encontrar, tener acceso, administrar y proteger la información de los recursos de la red. Y cuando yo me refiero al concepto de recursos dentro de la misma red, involucra ya todo lo posiblemente administrable por el administrador, valga la redundancia. Vale decir, cuentas de usuario, computadores, impresoras, aplicaciones, carpetas compartidas, ¿sí? Políticas de grupo, ¿no es cierto?, etc. Todos esos elementos entonces forman parte de este concepto de recursos que pueden ser utilizadas o pueden estar entonces a disposición de los diferentes usuarios que forman parte de un mismo dominio. Bien. ¿Cómo se llama la funcionalidad ya de este Active Directory? Está centrado en 3 puntos principales. Organiza, administra, ¿no es cierto?, y controla los recursos ya para que estos finalmente estén a disposición de los usuarios de acuerdo, ¿no es cierto?, al nivel jerárquico que posea o de acuerdo entonces, ¿no es cierto?, a los permisos que cada uno de los usuarios posea. Bien. Para ello, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? El Active Directory está enfocado en lo que significa el concepto de administración centralizada.
Existen dos puntos referentes, ¿no es cierto?, a este concepto de administración centralizada. Primero, ¿no es cierto?, existe un punto central de administración. Normalmente es la figura de un controlador de dominio, ¿sí? Y el administrador, entonces, que está detrás de este controlador de dominio, es el encargado de proporcionar los mecanismos necesarios para los puntos, entonces, referentes a la organización, administración y control de cada uno de los recursos para cada usuario. Bien. Los usuarios, ya, para poder entonces finalmente tener acceso a los recursos, inician sesión una vez para obtener acceso entonces a todos los recursos de este directorio. Bien, entonces, ¿cómo se llama? Tiene un enfoque relativamente simple de entender. Bien, ahora, Active Directory, ¿no es cierto?, para lograr su funcionamiento se apoya en 4 protocolos o en 4, ¿no es cierto?, aspectos fundamentales. Bien. Primero, nosotros tenemos el DHCP, ¿sí? El DHCP, o Protocolo de Configuración Dinámica de Host, ¿sí?, es un protocolo que se encarga de proporcionar una dirección IP dinámica, ¿no es cierto?, a cualquier equipo que usted, ¿no es cierto?, que lo solicite. Bien. El DHCP, ya a partir entonces de la configuración de un pool de direcciones, ¿sí?, proporciona de manera dinámica, ¿ya?, y de manera entonces correlativa, direcciones IP entonces a cualquier computador que inicie sesión, ¿no es cierto?, y finalmente debe formar parte del ambiente de red, ¿sí? Tenemos DNS, ¿no es cierto?, o servidor de nombre de dominio. El DNS, ya, es una manera bastante sencilla de poder relacionar un nombre, ya sea un nombre de máquina, ¿sí?, o un nombre de cualquier tipo de recurso, y esto lo va a asociar a una dirección IP y viceversa. ¿Bien? ¿Son un nombre reconocible? Claro, o sea, o un nombre de dominio o un nombre de máquina, ¿ya?, o cualquier nombre que forme parte del entorno de red. ¿Bien? Es una base de datos básicamente que hace una relación directa entre, ¿no es cierto?, un nombre particular, ¿ya?, que está registrado dentro de DNS, y finalmente lo va a asociar a una dirección IP. Sería algo así como yo ingreso en acá.cl y ese se encarga de HTTP de ese. Exactamente, ¿sí? Y es una forma de cómo acercar, ¿ya?, la interacción de las personas con la red, ¿sí? Todos nosotros, ¿cierto?, todas las personas naturales tenemos un root, ¿sí? 13 millones, 14 millones, 20 millones, 17 millones, etc. ¿Bien? Pero cada uno también tiene un nombre. Juanito, ¿cierto?, Santiago, Felipe, Jessica, lo que sea. ¿Bien? Entonces, normalmente cuando uno interactúa con las personas, hola Jessica, hola Juan, ¿cierto?, hola Juanito, bien, ¿cierto? Nadie habla, hola 20 millones, ¿cómo está 17 millones? Súper, ¿cierto? Buena, ¿ya? No existe eso, ¿sí? No existe eso. ¿Bien? Entonces normalmente el DNS está enfocado a acercar, ¿ya?, la red hacia las personas, ¿sí? A nivel de redes se trabaja a nivel de IP, o entre los computadores que forman parte de la misma red hablan en IP, ¿bien? Pero no podemos desconocer de que las redes están pensadas para unir personas, ¿ya? Entonces desde esa perspectiva el DNS permite, ¿no es cierto?, el acercamiento de las personas con un ambiente de red que normalmente trabaja en otro idioma, ¿sí? Y finalmente tenemos LDAP, ¿ya? LDAP, o Protocolo Ligero de Acceso a Directorios. Eso significa el LDAP, ¿sí? Y el LDAP es un protocolo de indexación. Vale decir, es un protocolo que se encarga, ¿ya?, de, mediante entonces, ¿no es cierto?, algoritmos de búsqueda, proporciona el acceso inmediato, ¿ya?, a los recursos disponibles dentro de la red, independiente de la situación geográfica en la cual se encuentra. ¿Bien? Con LDAP entonces es posible, ¿cómo se llama?, lograr de que, por ejemplo, un usuario que se encuentra en cierto punto geográfico, ¿ya?, al hacer login en cualquier computador perteneciente a dominio, inmediatamente en ese escritorio, ¿ya?, o en ese computador se le van a aparecer delante de él, ¿no es cierto?, el escritorio que les propio del usuario. ¿Cómo así? ¿Cómo? El ejemplo, ¿sí? Un ejemplo como súper básico, ¿sí? Active Directory, ¿no es cierto?, es una plataforma de administración bastante poderosa, ¿bien?
que es ampliamente utilizado a nivel corporativo, ¿cómo se llama? A nivel de instituciones y a nivel de grandes empresas. ¿Bien? Entonces, supongamos que la Coca-Cola, ¿ya?, tiene todas sus oficinas, ¿no es cierto?, implementadas con Active Directory. ¿Bien? Y el presidente de la Coca-Cola viene a Chile, bien, directamente desde Atlanta, y se viene a instalar entonces, ¿no es cierto?, la oficina acá en Santiago de Chile. ¿Bien? Y resulta que el presidente de la Coca-Cola en su propio computador tiene una serie de carpetas compartidas o carpetas, ¿no es cierto?, con personales de él, ¿sí?, con una cantidad determinada de aplicaciones y, ¿cómo se llama?, recursos que son propios de él. ¿Bien? Y en el computador de allá. ¿Sí? Y resulta que viene de visita acá a Santiago de Chile y el único computador disponible que tiene para hacer las consultas es el computador del Junior. El único computador disponible entonces es el computador del Junior. Y basta con que ese computador del Junior esté conectado a dominio para que yo al hacer username y password, bien, entiendo. automáticamente, O sea, se dice todo. exactamente, ¿no es cierto? Automáticamente se me abre el escritorio de trabajo de mi cuenta. ¿Sí? O sea, lo que yo tenía allá se me viene para acá. Eso es remoto. Remoto. Sí. Es remoto. Algo parecido. La diferencia es que tú estás trayendo el perfil y el remoto te permite conectarte de un computador a un escritorio compartido. Claro, ¿sí? O sea, no hay que, o sea, en este caso, ¿no es cierto?, el EDAP, ¿ya?, permite entonces que los recursos sean inmediatamente accedidos, ¿ya?, independiente de su situación geográfica, pero no es escritorio remoto. ¿Bien? O sea, estás accediendo a los recursos directamente. Estoy accediendo a los recursos directamente. ¿No es cierto? Sí, No es ahora hay como... restricciones. ¿Ah? Ahora hay restricciones. Ah, claro. Ahora se están más. ¿Sí? Ahora están más restringidos con eso. Sí, de hecho tuve que enviar un mensaje a la embajada española para que me permitieran conectarme desde España hasta Chile. Ya. Y fue súper complicado. No, sí, porque yo lo estoy hablando así en el mejor de los casos. O sea, por ejemplo, Exacto, sí. no te Sí. van a poner pero sí te van a decir ya de qué empresa es. Claro. Claro. ¿Cierto? Pero O sea, en que este igual caso... por tema de seguridad, ya. no cualquier equipo debería conectarse. Exactamente, ¿no es cierto? Pero se da a entender ya de que esta plataforma es tan poderosa, ya, de que yo puedo hacer login desde cualquier computador perteneciente al dominio y finalmente el mismo controlador o los controladores de dominio se van a encargar de proporcionar, ¿sí?, y de gestionar cada una de las, ¿cómo se llama?, los escritorios de trabajo de cada usuario. Bien, entonces eso me va a garantizar de que, por ejemplo, independiente del punto geográfico donde yo esté, perfectamente yo puedo hacer login con un computador conectado a dominio y finalmente voy a tener acceso a todos mis recursos como si estuviese directamente conectado a la máquina local. Bien, entonces es poderosa esa instancia. ¿Ya? O desde ese punto de vista, ¿no es cierto? Trabajar con dominio es un elemento de valor bastante importante. Bien. Kerberos, ¿sí? El último puntito, ¿no es cierto? Kerberos es un servidor de, ¿cómo se llama?, de autenticación, ¿sí? Autenticación, ¿no es cierto?, e identificación. Antiguamente, ¿no es cierto?, con las redes antiguas, ¿bien?, normalmente para poder acceder a cierto tipo de recursos, los usuarios tenían que loguearse tantas veces, ¿no es cierto?, como recursos necesariamente, o sea, recursos tenía que acceder. Por ejemplo, necesito imprimir, username y password. Necesito iniciar sesión, username y password. Necesito entonces arrancar una aplicación, username y password. Necesito acceder a una carpeta, ¿ya?, a una carpeta entonces privada, username y password. Entonces, la verdad las cosas es que la experiencia para el usuario, ¿no es cierto?, de estar constantemente logueándose, ¿no es cierto?, o identificándose como un usuario autorizado, era la verdad bastante engorroso. Kerberos, bien, permite que a partir de una sola instancia inicial de, ¿no es cierto?, identificación, se le abre automáticamente el abanico de recursos disponibles para ese usuario. Eso sería como recordar contraseña para acá. Claro, ¿cierto? Es algo parecido, pero en este caso, ¿cómo se llama? Como la información está contenida, como los usuarios, ¿no es cierto?, están contenidos en unidades organizativas. Normalmente los permisos aplicados a las unidades organizativas definen finalmente cuáles son los recursos a los cuales tiene acceso o no. ¿Bien? O cuáles son las restricciones a las cuales, por ejemplo, están ¿cómo se llama?, subyugados cada uno de los usuarios. ¿Bien? Por ejemplo,
¿sí? Yo puedo decir que todos los usuarios que pertenecen a una unidad organizativa particular no van a tener acceso al panel de control. Ya, entonces, ¿cómo es eso? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El usuario inicia esa sesión, ¿sí? Ingresa entonces, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, a las opciones de configuración y precisamente se da cuenta que no tiene acceso al panel de control. ¿Bien? Y ahora, la política puede aplicarse a nivel de usuario. ¿Qué significa? ¿Sí? Cuando yo la aplico a nivel de usuario. Independiente del computador, ¿no es cierto?, donde yo haga login, si en la política está aplicada al usuario, yo puedo conectarme al computador que sea. Computador, ¿no es cierto?, de esta sala, me puedo conectar al computador del lado, me puedo conectar en el computador de la sede, no sé, Renca, ¿sí?, en la sede, no sé, La Serena, ¿bien? Y si yo tengo como usuario entonces una política restrictiva para el panel de control, no voy a tener entonces acceso al panel de control. Independiente entonces Está asociado con el usuario. Exactamente, porque la política está asociada al usuario, no al computador. ¿Bien? Kerberos entonces, ¿no es cierto?, permite ya la autenticación única, ¿ya?, para finalmente tener acceso a una cantidad determinada de recursos. ¿Sí? DNS, ¿no es cierto?, servidor de nombre de dominio. Bien, este servidor se encarga finalmente de hacer una asociación, ¿no es cierto?, de los, ¿cómo se llama?, de los nombres de dominio, ¿no es cierto?, y traducirlos en direcciones IP y viceversa. Bien, aunque Internet solamente funciona en base a direcciones IP, el DNS permite que las personas, ¿no es cierto?, que los humanos, bien, usemos nombres de dominio que son bastante más simples de recordar. Juanito, Pepito, Zunganito, ¿no es cierto?, Felicito y todos los demás, bien, pero que también puede causar muchos conflictos, puesto que los nombres son activos valiosos en algunos casos. Por ejemplo, ¿no es cierto?, que aquellas personas que, inescrupulosas, que muchas veces registran nombres que no les pertenecen, ¿sí? Y que finalmente cuando aquellas personas tratan de inscribir sus nombres en Nick Chile, por ejemplo, ya aparece entonces que ese registro ya existe. ¿Bien? Entonces después uno tiene que contactarse muchas veces con la otra persona para que negociar, ¿ya?, este nombre, ¿no es cierto?, de dominio. ¿Bien? Por eso entonces, ¿no es cierto?, los nombres son activos valiosos en algunos casos. Por ejemplo, Google. ¿ah? Google. Claro, sí. Iba a mencionar, ¿no es cierto?, este hueón del Muri, pero no, este hueón Creo vale. que hubo un caso, Sí, sí hubo un caso, sí, de una empresa pequeñita que tenía un nombre similar, que, o sea, creo que fue una empresa, uno de los anexos de Facebook, había creado como un programa de Facebook interno y ya tiene el nombre, en la presentación tiene un nombre. Y ese nombre ya estaba ocupado en una pequeña empresa estadounidense. Y como Facebook era millonario, le pasó $25 millones mientras me daba el número. Y se acabó. Claro, sí, Y la empresa, bueno, ¿por qué no? claro, sí, ¿no es cierto? Sí, algo así. O este conflicto que hubo con una panadería que se llamaba Superpan, ¿no es cierto?, donde finalmente la Marvel empezó a pintarle el mono precisamente porque el nombre era muy cercano a uno de sus personajes, Superman, y finalmente, ¿cómo se llama?, ganó el juicio. ¿Cómo se llama? El dueño de la panadería ganó el juicio. Hay unos Sí, eso clientes tiene que ver con el tema de- muy buena también. ¿Ah? No, sí, perdón. Marvel, no, la DC. Sí, la DC. Pero eso tiene que ver un poco con el tema de los derechos de autor. Pero- Porque de hecho sube yo hace un tiempo actual en la empresa, demandó a un equipo de juegos, o sea, un juego de, o sea, un equipo de Pro Plates, por tener un nombre muy parecido, no me acuerdo qué era. Y de hecho el nombre era como, no sé, como que tenía una parte del nombre y los demandaron y al final ganaron y tuvieron que cambiarse el nombre porque no... Claro, ¿sí? Entonces, muchas veces, ya apuntando entonces, ¿no es cierto?, a que los nombres muchas veces son activos valiosos, ya apuntan precisamente al concepto de fenómeno de masa, ¿bien? Donde existen nombres que por fenómeno de masa son muy atractivos. No falta el pueblo inescrupuloso que inscribe ese nombre entonces, ¿no es cierto?, en la NIC Chile, y cuando el fenómeno, ¿no es cierto?, de masa va a inscribir su nombre, se da cuenta que hay otro mono con él, ¿no es cierto?, con la propiedad de dicho nombre, ¿sí? Entonces ahí comienzan los litigios como para poder, ¿cómo se llama?, recuperar el nombre, ¿no es cierto?, el nombre que le pertenece a uno.
que muchas veces, como se llama, estos compadres se dan el lujo de cobrar lo que quieren, ¿sí? Este cuando es público, lo más probable es que los paguen, ¿sí? De hecho, y está una persona que ha registrado el nombre del presi. Eso, hay empresas que se, están pidiendo como 10 palos. hay empresas y personas que se encargan de registrar nombres para que así después cuando los vayan a solicitar, los cobran el dominio. Claro, ¿sí? Al menos yo hice la consulta sobre el nombre de tiobader.cl, ¿ya? Por cierto, y está disponible, así que... Aproveche, que después le piden plata. Claro, ¿no es cierto? Después un alumno ahí de instituto dice, yo tengo el nombre de Tío Bader, ¿no es cierto? Uno lo profesor de matemático y acá. Un 7. Claro, ¿no es cierto? Un 7 ahí por el derecho a usar el nombre. Claro, ¿no es cierto? Eso puede pasar. Bien, claro. Bien. En cierto rango, o sea, en cierto rango, ¿no sé? Así funciona básicamente DNS, ¿sí? Tenemos un computador que realiza entonces una consulta, ¿ya? Primero www.128lane.cl y finalmente hace una consulta al servidor DNS. Y el servidor DNS responde como que 128lane.cl es igual, ¿no es cierto?, el equivalente a decir la 192.168.128lane. La respuesta, ¿no es cierto?, una vez que la respuesta, el computador dirige entonces la consulta finalmente al computador ya citado en la dirección en cuestión. ¿Sí? Es básicamente eso. Bien. Ahora, ¿cuál es el uso que normalmente se le da el DNS, ¿no es cierto?, en Active Directory? Bien. Principalmente todos los computadores que forman parte del mismo dominio ya están, ¿cómo se llama?, involucrados en DNS. ¿Sí? Active Directory utiliza la nomenclatura DNS para asignar los nombres de los dominios. Vale decir, cuando hablamos de un dominio, estamos hablando de un conjunto de equipos que están interconectados entre sí y comparten una base de datos común. ¿Sí? Una base de datos, entonces, ¿no es cierto?, de interrelación y una base de datos de seguridad, ¿no es cierto?, que son comunes para todos los equipos del mismo dominio. ¿Bien? Active Directory utiliza DNS para la realización, o sea, para realizar la resolución de los nombres al convertir los nombres de host a direcciones IP. Mire, vamos a hacer, por cierto, el siguiente, ya, con la siguiente visual. Bien. Inicio, antes de irnos entonces, ¿no es cierto? Veamos. Bien. Nos vamos a las propiedades, ¿sí? Nos vamos al sistema. ¿Ok? Y al interior del sistema nos vamos a acerca de. Bien. Y en el acerca de, nos vamos a dar cuenta que todos los computadores tienen una nomenclatura de nombre muy similar a la que se encuentra acá. En este caso, ¿no es cierto?, nos encontramos con un computador que se llama SSU, ¿no es cierto?, que es la sede Santiago Sur. DOFA, el computador del docente. ¿Sí? 504, o sea, el computador del docente de la sala 504, perteneciente al dominio inacap.cl. Bien. Todos los equipos que forman parte de esta sala tienen un nombre, bien, que hace referencia al número de computador, ¿no es cierto?, a la sala a la cual pertenece y finalmente la pertenencia al mismo dominio. Bien. Entonces, lo que hace, ya, ese equipo en particular, ¿no es cierto?, va a estar asociado a una dirección IP, bien, particular. Entonces, la dirección IP que tiene asignado este equipo no se va a repetir con ningún otro equipo, entonces, ¿no es cierto?, dentro de la misma red. Bien. Y todos los computadores que forman parte de la red, incluidos todos los demás recursos, impresoras entonces que forman parte de la misma red, ¿no es cierto?, servidores que forman parte de la misma red, todos entonces van a tener la misma dependencia del dominio inacap.cl. Por ejemplo, ¿sí?, si yo hago un CMD, ¿bien?, ingreso al símbolo del sistema, ¿ya? Vamos a hacerlo un poquito más grande. Y por ejemplo, yo consulto el buscador de nombres, ¿no es cierto? Lo que estoy
hacer en este instante es ya conectarme directamente al servidor al controlador de dominio de la sede Santiago Sur de INACAP. Bien. En este caso, ¿sí? El controlador de dominio de Santiago Sur es un computador, un servidor que se encuentra en, ¿cómo se llama?, en mantenimiento, ¿ya? En la sala de soporte existe un computador de nombre DC, ¿no es cierto?, S-Sur, o el controlador de dominio de la sede de Santiago Sur, dependiente entonces del dominio principal o el dominio primario inacap.cl. Bien. Y así entonces con todos los computadores entonces que forman parte del mismo dominio. Bien. La próxima semana entonces, ¿no es cierto?, vamos a empezar a trabajar directamente con máquinas virtuales, ¿sí? Precisamente en los procesos de promoción de nuestros dominios e incorporación, ¿ya?, de clientes entonces al mismo dominio, ¿ya?, a los dominios entonces que cada uno de ustedes va a crear. Bien. Dejamos la clase acá entonces, señores. Agradezco enormemente su asistencia. ¿Ah? No porque se acá hasta las 9:10, ¿no? 9:10. No sé, pues lo debemos